Cuando hablamos de factor vehículo dentro de la triada de la seguridad vial, tiene que ver o se relaciona con todas las medidas que tiene que tomar un buen conductor antes de utilizar su vehículo, en lo que tiene que ver particularmente con un buen mantenimiento del mismo, ¿sí? Por ejemplo, examinar en ese vehículo si hubiera pérdida de líquidos y lo más importante, revisar lo que se llama los elementos de seguridad activa o primaria y los elementos de seguridad pasiva o secundaria. Y además después de llevar los equipos de emergencia. En lo que se llama con elementos de seguridad activa o primaria, tiene que ver con hacer un buen mantenimiento de todos aquellos elementos del vehículo que tienden a evitar un siniestro vial. Particularmente se trata de las luces, los frenos y los neumáticos. Se llaman elementos de seguridad activa o primaria, primero porque son los primeros en entrar en funcionamiento a la hora de evitar un choque, que es la función de la seguridad activa. Y también se llama seguridad activa porque viene de la palabra acción, es decir, necesita necesariamente de la acción del conductor para que entren en funcionamiento, para que se puedan poner en funcionamiento. Dentro de esos elementos de seguridad activa, que como ya dijimos, funcionando bien van a evitar un siniestro vial, está el sistema de suspensión de los vehículos. El sistema de suspensión se refiere, en general, digamos, a hacer lo que tiene que ver con la mantención del vehículo, a hacer un buen mantenimiento de lo que tiene que ver con este sistema de suspensión, que va a funcionar como un filtro, ¿sí?, para evitar que las impurezas del suelo, donde está transitando el vehículo, penetre de alguna manera dentro del habitáculo del vehículo y de alguna manera genere incomodidad en los ocupantes de ese vehículo, ¿sí? Y obviamente también este sistema de suspensión va a permitir que de alguna manera ese vehículo sea lo suficientemente confortable para los ocupantes de ese vehículo. Después tenemos el sistema de dirección, ¿sí? ¿A qué se hace referencia cuando se debe hacer un mantenimiento de los sistemas de dirección? Justamente alinear y balancear esos neumáticos para que justamente el vehículo pueda direccionarse a voluntad, digamos, de cómo lo quiere orientar el conductor. Y además va a influir necesariamente en la adherencia que haga el neumático a la calzada. Después los frenos. Es uno de los elementos más importantes de la seguridad activa. ¿Por qué? Porque si dijimos que la seguridad activa va a apuntar a evitar un choque, obviamente los frenos, ¿sí?, van a ser los primeros al entrar en funcionamiento para aminorar la marcha bruscamente si es necesario y detener el vehículo. Simplemente saber a nivel general que existen diferentes tipos de frenos. Tenemos los frenos de tambor o los frenos de disco. En realidad, algunos fabricantes algunos vehículos pueden utilizar los dos, ¿sí? Pero bueno, es importante justamente hacer un buen mantenimiento del freno porque son los primeros que van a entrar en funcionamiento para evitar el choque. Los neumáticos es fundamental y es la parte más importante, ¿sí?, es la parte más importante de la seguridad activa. ¿Por qué? Porque en el neumático va a tirarse, por hacerlo de alguna manera, va a descansar todo el auto, ¿sí? Entonces, estos neumáticos van a estar rodando permanentemente, ¿sí? Es lo que va a servir como un amortiguador, el mismo neumático, como ya dijimos antes, porque va a favorecer justamente que no penetren las impurezas hacia adentro del habitáculo del vehículo, y lo más importante es lo que va a garantizar la adherencia, obviamente, del neumático a la calzada, ¿sí? Entonces, algunos consejitos importantes: esos neumáticos tienen que tener la presión correcta. En cuanto a la presión de los neumáticos, en realidad esto hay que ir a una estación de servicio, ¿sí? Y en cada manual
que viene de cada vehículo en particular dirá en ese manual cuál es la presión necesaria que tiene que tener ese neumático. Y sí es importante saber que tiene una fecha de caducidad, también viene en ese manual, ¿sí? Y es importante el tema de los dibujos de los neumáticos. ¿Qué quiere decir esto? El neumático bajo ningún punto de vista tiene que estar liso. ¿Por qué? Porque si los neumáticos no tienen la presión correcta y el dibujo correcto, no va a permitir que ese neumático se adhiera a la calzada, ¿sí? Y lo peor que nos puede pasar es que en condiciones adversas como lluvia, como niebla, si esos dibujos no están correctamente, con la presión correcta y demás, va a hacer que el vehículo no se adhiera y patine, ¿sí? Porque no va a tener esos dibujos para permitir que drene el agua y estabilizar el vehículo, ¿sí? Las luces, fundamentales, ¿sí? ¿Por qué es importante hacer un buen mantenimiento de las luces de mi vehículo? Primero porque las luces, ¿sí? Las luces de alguna manera es lo que permite que como ciudadanos conductores nos comuniquemos con los demás, ¿sí? Es decir, nosotros no debemos comunicarnos con los demás a los gritos, ¿sí? Sino que haciendo una buena utilización de luces vamos a comunicarle la maniobra, lo que vamos a hacer a los demás, si vamos a doblar, si vamos a estacionar, si vamos a adelantar. Y además sirven para que nos vean, ¿sí? Y para que veamos a los demás también. Por eso, no colocar en los vehículos cualquier tipo de luces, ni cambiarlas de colores, ni mucho menos, ¿sí? Cada luz tiene su función y debe tener los colores reglamentarios, amarillo, blanco, ¿sí? Y obviamente, por favor, que estén limpias, ¿sí? Porque nos van a ayudar para, sobre todo, como dijimos recién, a señalizar y comunicar las maniobras con los demás. Bien. Puede suceder que yo, por ejemplo, esté transitando un día con condiciones adversas, se mojaron los frenos, me fallaron esos frenos y tuve la mala suerte de tener un siniestro vial. Bueno, en ese caso, los vehículos, ¿sí? También disponen de elementos de seguridad pasiva o secundaria, que se llama. ¿Cuáles son los elementos de seguridad pasiva o secundaria? Son todos aquellos elementos que tienen los vehículos, ya sea la moto o en el auto, ¿sí? Que ya no va a ser la función evitar el choque, porque ya choqué, pero me van a servir y van a ser nobles. ¿En qué sentido? Van a tener la función de proteger a los ocupantes de ese vehículo una vez que el siniestro se haya producido, permitiendo que la gravedad o las lesiones que tengan esos ocupantes sea lo más leve posible. ¿Cuáles son los elementos de seguridad, digamos, pasiva o secundaria obligatoria que exige el Código de Tránsito de Río Cuarto, la Ley Provincial 8560? Los obligatorios y elementos de seguridad pasiva, cinturón de seguridad. Es el elemento de seguridad por excelencia, ¿sí? Acá tenemos más o menos el concepto, ¿sí? Pero lo importante, más allá de saber lo que es el cinturón de seguridad, es para qué me va a servir. Y acá viene lo importante. El cinturón de seguridad va a hacer que yo tenga la mala suerte de tener un siniestro vial, y si lo uso de manera correcta, ¿sí? Va a evitar que los ocupantes de ese vehículo se desplacen hacia adelante y se golpeen con las partes delanteras del vehículo, ya sea el conductor, o los de atrás se desplacen hacia adelante también. Va a permitir que la persona quede sujeta al asiento. Y lo más importante, y acá está como digamos lo más importante de él, y por eso lo hace un elemento de velocidad maravilloso, es que la persona, en caso de siniestro, queda adentro del vehículo, ¿sí? Obviamente, saber, y esto es fundamental, que el cinturón de seguridad tiene que ser utilizado por todos los ocupantes del vehículo, ¿sí? Y que la cantidad de cinturones de seguridad que tiene ese vehículo me va a determinar la cantidad de personas que pueden ir en ese vehículo. En general, en un auto estándar, generalmente trae 5 cinturones.
¿Cuántas personas van a poder ir en ese vehículo? Solamente 5, ¿sí? Esto es importante, el hecho de que yo les explico por qué está el valor este del cinturón en cuanto quedamos adentro del vehículo en caso de siniestro. ¿Por qué? Porque cuando uno, si tiene la mala suerte de tener un choque, un siniestro, lo que va a hacer si estoy suelto es que voy a salir despedido del vehículo. Y no salgo despedido al lado de la puerta, ¿no? Es decir, cuando salimos despedidos siendo una velocidad de 110 o más, lo que va a hacer va a actuar la fuerza de la física. Entonces, al momento de salir despedido, se tiene que multiplicar el peso de la persona por la velocidad a la que vamos. Entonces, esa multiplicación nos va a dar la fuerza del impacto a la que salimos despedidos. Prácticamente una muerte segura. No es lo mismo que tenemos el siniestro y nos quedemos adentro sujetados, ¿sí? Y es importante también que todos lo utilicemos. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque ha pasado muchas veces que a lo mejor lo usan, no sé, tiene 5 cinturones y lo usan 4, y uno no se lo quiso poner porque se olvidó o no lo quiere utilizar. Bueno, en caso de siniestro, muchas veces ha pasado que aquel que no lo llevaba puesto es lo que quedó suelto y fue el recargado de matar el resto, ¿sí? Por eso es importante ser responsable de utilizarlos todos y usarlo siempre, ¿sí? Porque hay otra creencia de que lo uso en la ciudad no, porque no desarrollo más de 60 o más de 40 en una calle, usarlo solamente en ruta. En realidad, aún vaya a una velocidad de 50 en una avenida, por ejemplo, a poca velocidad, si bien puede que no me mate, no usarlo, pero sí me daña la parte de la cara o la parte delantera del vehículo, ¿sí? El pecho, demás. Para que me sirva como elemento de seguridad, ese cinturón de seguridad tiene que estar bien colocado. Porque si no, lejos de ser un elemento de seguridad, me va a jugar en contra. ¿Cómo se debe usar de manera correcta el cinturón? Se debe utilizar el cinturón combinado mixto. Es decir, tiene una parte superior que debe pasar la parte de arriba del cinturón por el hombro, ¿sí? Por la parte del hombro. Y la parte inferior, que sería como la parte de cadera, sobre la pelvis lo más bajo posible, que toque los huesitos de la cadera. Nunca que el cinturón de seguridad me pase por el cuello o que la parte de abajo me quede sobre el abdomen o la panza. ¿Por qué? Porque ante una frenada brusca o ante un siniestro me puede lesionar el cuello o dañar los órganos internos del abdomen, ¿sí? Bueno, debe ser utilizado, y esto es importante también, tenemos otros elementos de seguridad pasiva, deben ser utilizados en conjunto con el cinturón de seguridad. Si yo no utilizo el cinturón de seguridad, el apoyo a cabeza no me va a servir, ¿sí? Por eso todos los otros elementos que vamos a ver a continuación deben ser utilizados con el cinturón, es un complemento. El apoyo a cabezas, ¿sí? ¿Para qué lo debo utilizar? Básicamente, la ley dice para evitar el efecto látigo. En caso de colisión o de un choque de atrás, si yo tengo el cabezal correctamente colocado, voy a evitar el desnucamiento, ¿sí? Obviamente, para que me sirva y no me desnuque o me lesione las cervicales, ¿sí? Tiene que estar regulado a la altura de los ojos, aproximadamente. El airbag, en realidad, no es un elemento de seguridad que sea obligatorio, ¿sí? Porque no todos los vehículos los traen, pero sí sirve como un elemento de seguridad pasiva. También, importante, debe ser utilizado con el cinturón de seguridad, porque si yo tengo la bolsa de aire que se va a inflar en el momento del choque, si no tengo el cinturón de seguridad colocado, me va a desplazar todo el cuerpo hacia adelante y lo más probable es que me termine matando. Entonces, saber que la bolsa va a servir siempre y cuando se use con el correspondiente cinturón. ¿Qué hacemos con los menores? ¿Sí? Y esto es importante, ¿sí? La ley nacional, la ley provincial la nuestra, 8560, establece que la ley nacional dice menores de 12, ¿sí? Deben ir atrás. La ley provincial dice menores de 10, deben ir atrás. Obviamente, siempre y cuando el
chico tenga, en caso de la ley provincial, menos de 10 años, no puede ir colocado atrás en el vehículo suelto con el cinturón de seguridad del auto porque no le va a quedar correctamente colocado por la altura. Entonces, existen y se deben utilizar los sistemas de retención infantil para los chicos, ¿sí? Obviamente es una silla en la cual los niños van a ir, como dice ahí, más seguro, ¿sí? Es importante saber que existen diferentes modelos de silla, ¿sí? Los modelitos de las sillas no es de acuerdo a la edad, o no hay una edad, sino que el modelo de silla se va a ir adecuando en función al peso del niño. Y acá podemos ver algunos ejemplos, ¿sí? Un chiquito hasta 1 año, 9, 10 kilos, va a ir en el huevito. Lo ideal, y esto es importante también, si el niño tiene menos de 1 año, lo ideal es que vaya en su silla correspondiente, que vaya cómodo ahí, pero que vaya en sentido contrario de la marcha. ¿Por qué? Porque si yo pongo el niño de 1 año en el sentido de la marcha, puede que vaya el papá en el vehículo, haga una frenada, entonces el niño, al tener una columna que se está formando, lo que va a hacer es que el chico se vaya hacia adelante y se puede desnucar. Entonces, dando vuelta a la silla, obviamente, lo que va a hacer es que ese efecto sea menor, el esfuerzo del niño y su cabeza. Después, obviamente, a medida que vamos aumentando de peso del niño, se va modificando la silla, ¿sí? Hasta llegar a lo que se llama el último, el asiento elevador, que es aproximadamente los chicos entre 22 a 36 kilos. ¿Por qué? Porque la ley provincial dice que los chicos menos de 36 kilos y menos de 10 tienen que ir en esta sillita, hasta que más o menos midan unos 50 y pueden colocarse el cinturón de seguridad del auto. Entonces, tengo el niño, donde ya tiene 30, 35 kilos, y de esa manera puede que quede incómodo en las sillas anteriores. Entonces, ¿qué hace? Se busca ese asiento elevador para hacerlo elevar al niño del asiento del vehículo y se coloque el cinturón de seguridad del auto. Porque si no utilizamos esa silleta, el chiquito se va a sentar y le va a pasar el cinturón por el cuello. Lo ideal es eso, elevarlo y colocarle el cinturón de seguridad en nuestro vehículo, ¿sí? Bueno, lo que vimos hasta recién, ¿sí? Que tiene que ver con elementos de seguridad pasiva, cinturón de seguridad, aposacabezas, los sistemas de retención infantil, el airbag, es para el auto, camioneta. Vamos a ver qué pasa con la moto o el motovehículo. En el caso de la moto, ¿sí? Los elementos de seguridad activa son los mismos, ¿sí? Luces, frenos, neumáticos, que van a evitar, obviamente, el siniestro. En el caso de la seguridad pasiva, ¿sí? ¿Cuál es ese elemento que va a minorar las lesiones en caso de siniestro? Es el casco, ¿sí? El casco, ¿por qué es un elemento de seguridad pasiva? Porque en su función predominante no va a evitar el choque, pero sí va a minorar las lesiones, obviamente, en la cabeza una vez que el siniestro se haya producido. Es importante saber utilizarlo correctamente, ¿sí? Lo más importante, además de todas las recomendaciones que ponemos ahí, usarlo en la cabeza, ¿sí? Es un elemento para ser usado en la cabeza. ¿Por qué? Porque ante un siniestro, ante un choque, ¿sí? El paragolpe va a ser la cabeza. ¿Por qué? Porque es la parte más pesada de nuestro cuerpo. Entonces lo que primero va a golpear contra el cordón, contra el pavimento o lo que sea. Por eso debemos colocarlo ahí, en nuestra cabeza. Obligatorio para el conductor y el único acompañante permitido. Esto es, en una moto ha sido diseñada para 2 personas, ¿sí? Salvo el ciclomotor, que no está permitido llevar pasajeros. En el caso de la moto, solamente para 2. ¿Por qué? Por el diseño de la moto en sí y además por el peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la moto, cuando estamos circulando, se pone en juego el equilibrio. Entonces, no es lo mismo el peso de 2 personas a 3 o 4. Se dificultan más las maniobras y demás. Obviamente utilizado correctamente, que es en la cabeza y atado, no nos olvidemos de atarnos el casco, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Voy a tener ese siniestro, el impacto va a ser tal que se va a distribuir en la superficie mayor del casco, ¿sí? Ese impacto, y no va a llegar al cráneo, porque voy a estar protegido por ese casco. Va a proteger, va a tener una probabilidad de vida del 50%, ¿sí?
Obviamente, saber algunas cuestiones importantes. No me puedo poner cualquier casco, ¿sí? Saber que tiene un vencimiento. Los cascos que pueden venir en el mismo casco generalmente tienen una vida útil, algunos dicen de 5 a 7 años. Si tuve la mala suerte o la desgracia de tener un siniestro vial y lo tenía colocado, el casco debe ser utilizado una sola vez, ¿sí? Me protege una sola vez. ¿Por qué? Porque yo iba transitando, tuve el siniestro. Si es un buen casco, no se tiene por qué partir ese casco. Pero se debe cambiar, ¿por qué? Porque si bien no se partió el casco por fuera, se dañó el relleno, ¿sí? El relleno del casco, que es lo que nos protege, que es lo que hace que se distribuya esa energía del golpe y que no llegue todo al cráneo. Y obviamente el casco adecuado a nuestra cabeza, ¿sí? Tienen que saber que existen diferentes talles de casco, ¿sí? Puede ser por ejemplo, existen los cascos tipo S, que son los más chiquitos, hasta el XL, que es el más grande, ¿sí? ¿Por qué no me puedo poner cualquier casco? Porque si yo me pongo un casco que es mucho más grande que mi cabeza, lo más probable es que el casco me va a quedar flojo, no voy a poder ver bien y se me puede salir. En caso de siniestro me puede llegar a lesionar la columna, ¿sí? Es importante también que el casco sea homologado, ¿sí? Hacia afuera, ¿qué quiere decir que el casco sea homologado? Que esté avalado por las normas ISO, por las normas IRAM, tiene las etiquetas por fuera cuando lo voy a comprar, ¿sí? Que certifican esas normas que el casco cumple la función para la cual fue creado, ¿sí? Que es proteger las lesiones en la cabeza.